Cumboto, parte 12. Poderes de la más alta valía. Olor impaciente del mar. Viento sonoro de la tarde que cuelga guirnaldas en los cantiles y saca música del abismo. Su mano inmensa tañe las campañas de los cocales mientras comienza a levantarse la luna por sobre las negras copas de la arboleda. El mundo se pone azul, sulfuroso, y sobre las verdes aguas fosforecen trillones de gusanillos de luz. Allá van un negro y su negra por el sendero. Veo sus siluetas lisas y oigo sus voces que suben, veladas y despeinadas, entre los dedos del viento. Allí, entre el fósforo de la noche, vive todo cuanto forma la sustancia del mundo. Yo no amaba el mar, le temía. Solo el recuerdo de Federico pudo impulsarme a cruzar la calzada e internarme en los caminos tortuosos que las gentes de Cumboto llaman del otro lado. Esto ocurrió una tarde a comienzos de junio, cuando el pujido entrecortado de los tambores hacía palpitar el bosque. Habían terminado los cantos de la Cruz de Mayo y comenzaba el sonoro jadeo de San Juan. En los últimos días el recuerdo de Federico y de su hermana me llenaba de ternura, y yo lo llevaba a todas partes conmigo, cual si se tratase de uno de aquellos frascos de perfumes que aparecían en el almanaque de la abuela Anita, el camia o el liceris. Hay dolores voluptuosos, dulzones, que casi nos empalagan. Este era uno de esos, y lo que más me punzaba de él era no haber podido acompañar a Federico al puerto para verle embarcar y decirle adiós desde la orilla de la tierra. Federico debía conocer esta tradición que los negros festejan por junio. Alguna vez oiría desde las ventanas de la Casa Blanca, en el silencio mercurial de la noche, llevados y traídos por las brisas del este, el ritmo apretado y sexual del tambor y el herido grito de las mujeres que invocan al santo. Sin embargo, no habría visto, como yo las veía ahora, estas sombras que tejen las sombras con el canto y el pujido que les brota por los poros del cuerpo. A ratos sentía yo el deseo de seguirlas, de internarme también en la oscuridad y saturar mi espíritu de su vago olor sulfuroso, pero sentía miedo. Por otra parte, deseaba estar solo. Para poder ver el mar, trepaba a una loma que se alza en medio del cocal. Es la loma de María Lao, sobre la cual hay un rancho de palmas abandonado. Desde allí se mira abajo la línea del ferrocarril, plateada, interminable, con sus travesaños y ondulaciones como la cola de una cometa ciclópea. La línea corre sobre un terraplén a cuyos lados crece el monte. Más allá, donde termina el cocal, el terreno es anegadizo y forma un pantano negro y amarillento. Después viene una franja de piedra esponjosa que brilla bajo la luna con sordos reflejos de esmalte. Una vez oí a don Guillermo decir que esta piedra ha sido formada por millones de caracolitos del mar acumulados por el oleaje a través de muchísimos siglos. Algo de monstruoso y enfermizo tiene la luna de junio en la costa. A veces se pone roja como un tumor a punto de reventar. A veces está amarilla, cual si la hubiesen picado millones de zancudos palúdicos. Los negros suelen dar un significado particular a los distintos matices y manchas de la luna, y hacen o dejan de hacer ciertas cosas según esté en sus fases crecientes o menguantes. A mí mismo me había prestado un apreciable servicio. Hacía pocos días, al curarme de un molesto catarro con calentura y dolor de huesos producido por la nauseabunda humedad de la vaquera. En realidad mi curación fue obra de un jarabe de cáscaras vegetales, preparado por Pascua según receta de la abuela. Pero si yo no hubiese tomado ese jarabe en la fase lunar correspondiente, su eficacia habría sido nula. Por aquellos días, asediado por una compleja combinación de dolencias, físicas unas, espirituales otras, yo no estaba seguro de poder seguir viviendo en Cumboto o por lo menos en la propiedad de los Zeus. Más de una vez había pensado en huir, emanciparme y forjarme mi propia vida. Pero no lo hice. Era para cavilar a mis anchas que buscaba la soledad. La visión distante del mar exacerbaba mis pensamientos, pero esto era quizás menos torturante que mi lecho de palmas, en el rancho de Cervelión, donde el silencio agrandaba las sombras, desollaba mi espíritu y no me permitía dormir. Por su parte, Juan II, el luango, no me daba descanso.
La vida en la vaquera se me hacía insoportable, pero la idea de partir sin un rumbo, sin una brújula que orientase mis pasos, me aterraba. Me sentía tan débil e incapaz. Por este tiempo, precisamente, acostumbraban los negros preparar sus augurios futuros con fórmulas mágicas a las que atribuyen poderes de premonición. Una de ellas consiste en llenar con agua una botella de cristal transparente y verter en su interior al mismo tiempo la clara de un huevo de gallina. Esto se efectúa el día de San Juan, al filo de la medianoche. La botella se tapa herméticamente y se guarda en lugar quieto y oscuro durante 6 meses. La Nochebuena de Navidad, también a la medianoche, se saca la botella de su escondite para ver la forma que ha tomado en el agua la clara de huevo, y según esta sabremos si nos irá bien o mal durante el próximo año. En realidad hay que aguzar la imaginación para dar un significado a las caprichosas figuras que allí suelen formarse. Algo que recuerde, aunque sea vagamente, un ataúd significa muerte. Lo que tenga alguna lejana semejanza con un navío anuncia viaje. Si la figura se parece a una casa, es felicidad. Si a un hombre, larga vida. Si es redonda como una moneda, riqueza. Encerrado en la choza de Cervelión, a solas con mis preocupaciones, preparé yo mi botella. Luego la envolví en un trozo de lienzo y la guardé en un cajón que me servía de baúl. Esperaría 6 meses, medio año. Pasado este tiempo, la clara de huevo trazaría mi destino. Aquella noche, igual que las anteriores, la choza de Cervelión estaba solitaria porque el viejo se había marchado desde temprano, como todos los negros del vecindario. En el ámbito sudoroso de Cumboto trepidaban los tambores, ardientes como hogueras dispersas. De los más próximos solían llegar hasta mí llamaradas estremecidas, jirones de voces humanas, sobre todo de voces de mujeres, que se alargaban y retorcían epilépticas. Cantaban al santo, invocaban su poder, se confundían con su esencia selvática. San Juan, San Juan, San Juan. Y los tambores heridos repicaban, Cumboto, Cumboto, Cumboto. Entre esas voces estaría la de Pascua. Me parecía distinguirla en el palpitante amasijo. Voz aguda y afilada, voz de luna y de serpiente alzada para herir en la punta de la cola. Ni ella ni su hermano dejarían de ir a cantar a San Juan a la luz movediza de las hogueras. Feliz, sobre todo, Prudencio, que solo pensaba en frivolidades y que se pasaba las horas silbando como los pájaros. ¡Cómo le envidiaba! Todas las tardes le veía pasar frente a la vaquera luciendo su traje nuevo de dril y azotando la almidonada tela de pantalón con el inevitable chaparro moreno. Los domingos se iba hasta Paso Real, a lucir su aldeana elegancia, sus chicharrones untados de aceite de coco, sus agudos cromáticos y alambicados silbidos de canario extranjero. Su sueño era llegar a ser el mejor silbador del mundo y conquistar, con sus merengues y valses, a las más lindas mujeres. Ya no recordaba seguramente a aquella india caminera llamada Pastora que se tendía en los rincones del bosque para que los muchachos desahogaran en ella su rijosidad de faunos adolescentes. Yo sí recordaba, y me enternecía pensar en sus grandes ojos castaños, de largas pestañas negras, que miraban el cielo serenamente mientras nosotros pataleábamos sobre su cuerpo. También recordaba a Frau Bersa y al Matacán, y me preguntaba cómo serían sus amores. Había algo morboso en este recuerdo. Cruz María me inspiraba un sutil sentimiento de envidia que no se detenía ante el dintel de la muerte. Si me hubiesen dado a elegir un héroe para Cumboto, yo no habría vacilado. En él concurrían todos los elementos del mito. ¿Dónde y cómo se amaban Frau Bersa y el Matacán? ¿Cómo se agitaría Cruz María con su torso desnudo sobre la carne nacarada de la institutriz? No sería ella insensible como Pastora. Ahora recordaba su habitación a la que entré impulsado por ella misma el día de nuestra primera escapada. Evocaba su raro perfume de rezada y menta mezcladas, su extrema limpieza, sus escasos pero lindos muebles. Sobre una mesita, al lado del lecho, vi el retrato de un hombre de barba rubia con gorra de marino. No creo que hubiese penetrado allí Cruz María. No se habría acostado en aquella cama mullida y olorosa con su cuerpo pestífero. «Usted huele a vaca, Cruz María», le dijo ella una vez, rechazando su abrazo. Sin embargo, le había vuelto a querer, pero en el monte como a una hermosa bestia. Todos los recuerdos acudían a mi memoria lentamente, suavemente, aquella caliente noche de San Juan,
y yo los acariciaba cual si fuesen animalitos domésticos que vinieran a rondar en mi soledad. Pero los que con mayor persistencia se apegaban a mí, girando y volviendo como las palomas alrededor del palomar, eran el de Fernando, el hijo de la abuela Anita, y el de doña Beatriz. A ambos les veía rodeados por una especie de limbo dorado, pero mientras que la figura de Fernando aparecía oscura y vaga en medio de su limbo, la de doña Beatriz destacábase blanca, neta y altiva en lo suyo. Para mí, aquellos dos seres eran dos misterios vivientes, dos reales irrealidades. Existían, mas como fórmulas o patrones para una ideal forma de vida. El ideal de Fernando proyectábase en mí como un proceso ascendente, impreciso y todavía indefinido. El de la madre de Federico como algo que venía de regreso, todavía concreto, pero a punto de entrar a una inevitable disolución. En las últimas tardes, cuando no tomaba el camino del otro lado para mirar el mar desde la loma de María Laó, me acercaba a la Casa Blanca procurando que nadie me viese. Desde la cerca del jardín poníame a mirar y veía a don Guillermo sentado a la mesa y a Eduvige sirviéndole la comida. Veía la ventana de la biblioteca y me imaginaba a mí mismo hojeando el gran volumen del Paraíso Perdido. Esperaba ver salir de un momento a otro a Federico y venir hacia mí para invitarme a visitar a la abuela Anita. Una de aquellas tardes vi en efecto a doña Beatriz. Oscurecía rápidamente. De pronto se hizo luz en el salón y en las cortinas de una ventana se proyectó su alta y esbelta silueta. Largo tiempo estuve allí, inmóvil, y cuando la luz se apagó de nuevo, me marché melancólico. Otra noche, mientras espiaba, comenzó a sonar el piano. Era señal inequívoca de que don Guillermo no estaba en la casa. Quizá había ido como otras veces a la ciudad. Doña Beatriz tocaba la misma música lenta y fluvial que le había oído antes, y yo sentía por un momento la tentación de introducirme en el comedor y ponerme a escuchar como antaño. De pronto el piano cayó bruscamente y ya no volví a oírlo en mucho tiempo. Todo esto lo revivía mi imaginación cuando algo cercano me hizo dejar de pensar. ¿Qué era? Pasos. Me arrastré por el piso hasta la puerta trasera del rancho y quedé en expectativa. En nada se diferenciaba la choza de Cervelión de las otras viviendas de Cumboto, con sus paredes de bahareque y su techumbre de palmas secas. Dividíase en su interior en un recinto cerrado que hacía el papel de salón y en una dependencia posterior abierta hacia el campo, donde estaba el fogón y se almacenaban las palmas tejidas. En esta, que era cocina y depósito a un tiempo, sobre las palmas dormía yo. El viento de la noche acariciaba mi cuerpo, la luz de la luna me cubría a veces como una sábana, y la lluvia, cuando venía del norte, me lavaba los pies. En aquel momento la luna brillaba en lo alto enorme, sobrecogedora. Tenía un brillo perverso y su resplandor caía hacia la tierra resbalando pesadamente por el dorso de las hojas y por los troncos de los árboles. Lo que vi entonces me pareció una fila de troncos que caminaran hacia la choza. Permanecí inmóvil y silencioso. Ellos entraron uno tras otro por la puerta que daba a la sala. El problema consistía entonces, para mí, en ver y oír sin ser visto ni oído. ¿Por qué? No lo sabía de fijo. Los hechos me convencieron luego de que mi instinto no me engañaba. Desde mi lecho de palmas, hasta el cual me había arrastrado de nuevo, oí un murmullo de voces en la salita. Una luz brilló y dibujó cuchilladas amarillas en la juntura de la puerta que comunicaba con la cocina. Sonaba queda la voz de Roso y le replicaba la de una mujer. ¿De quién era esa voz chillona? Lo supe más tarde. Llamábase Trina, era mulata y vivía en los alrededores de las Tres Cruces. Poco a poco, como una pleamar, la impaciencia me subía desde el vientre hasta el corazón. Quería saber lo que hacían aquellos seres cuyas voces y pisadas oía. ¿Cómo lograrlo? En el negro tablero de la puertecilla, las cuchilladas amarillas me obsesionaban. No pude más. Yo también era un negro. ¿Por qué no había de poder deslizarme como una serpiente hasta pegar mis ojos a aquellas rendijas? Lo intentaría y que fuese lo que Dios quisiera. Lento, con un esfuerzo combinado de todos los músculos, mi cuerpo se deslizó sobre la superficie pulida de las palmas. Rodé hasta la tierra sobre la cual se apoyaron mis codos. Allí estaban, al otro lado de la rendija, un poco deformados por los bordes de ésta,
los seres oscuros que viera avanzar por el bosque. Eran 7 y se habían arrodillado en círculo en el centro de la salita. Yo no podía ver de dónde procedía la luz amarilla que les iluminaba los rostros, pero supuse que fuera de velas por los temblores que por momentos las sacudían. Con el frente hacia mí, distinguí a Rosso y a sus 2 hijos, de perfil a la mujer y a Venancio, de espaldas a Cervelión y a otro negro para mí desconocido. Desde el piso hasta el caballete, las sombras de aquellas 7 personas formaban como un gran gorro de negros picos. Las cabecitas de Rosso y sus hijos proyectábanse con sus orejas enormes. De pronto vi extenderse en el techo, formando cruz con el tirante del caballete, un brazo negro que se puso a clavar estacas en las cabezas. Era la mano de Rosso que clavaba tabacos en las bocas de los demás y que luego los fue encendiendo con una vela. Al terminar, su voz sonó revestida de un cómico acento litúrgico. Aquí estamos para invocar los santos poderes y el arma de Crumarí el Matacán. Concentremos nuestro pensamiento para que ningún poder extraño pueda perturbar nuestro trabajo. Las cabezas de los 7 negros se balancearon de abajo arriba y una voz bronca y unísona que parecía salir de un pozo llenó la salita. Que así sea. Compadre, volvió a hablar Rosso sin cambiar de entonación. Presente los objetos que usted conserva y que pueden ayudarnos en esta misión. Se alzó una sombra inmensa que por un instante arropó la luz. Luego se abrió una brecha frente a mi vista, en el lugar que ocupaba el cuerpo de Cervelión, y yo pude ver lo que hasta entonces me ocultara aquel cuerpo. Tendido en el piso, en el centro del círculo, reposaba un monigote de trapos blancos y en torno a este 4 velas encendidas. Comadre, ordenó una vez más la voz solemne de Rosso. Saque lo suyo. Fue la mujer la que movióse entonces sin levantarse. Sus manos deshicieron un oscuro envoltorio del cual vi salir mórbido, relajado, largo y repugnante el cuerpo sin vida de una serpiente. Era una cascabel. La mujer la tenía asida con ambas manos y la alzaba en el aire en un gesto de ofrenda. 7 años tenía, compadre. Puede contarle las maracas. Su palabra me basta, comadre. Fue cosa de un momento. Poco después volví a Cervelión con un bulto cuadrado y voluminoso contra el fondo del cual chocó la luz de las velas. Yo me sentí sacudido por un brusco estremecimiento. La canasta, pensé, la cesta extranjera de que me hablara la abuela Anita. ¿De dónde la traía Cervelión? ¿En cuál hueco secreto la guardaba que yo no pude verla antes? Las ceremonias que siguieron entonces fueron tan sorprendentes y rápidas que no pude seguir pensando. Toda mi vida se concentraba en mis ojos. Mi corazón daba brincos dentro del pecho. Cervelión había vuelto a ocupar su puesto y en las manos de Rosso centelleaba, herido por la luz amarilla, un trozo de tela blanca. Desde mi observatorio podía ver los encajes que lo bordeaban, los afilados dobleces que lo cruzaban, las manchas oscuras, rojizas y amarillentas de que estaba cubierto. Rosso tenía los ojos elevados a la techumbre, en una especie de éxtasis, y de sus labios brotaban sonidos oscuros que parecían las notas de un canto sin armonía. Luego dijo: desnudo vino y vestido se fue. Cuente la historia, compadre. La voz de Cervelión respondió: se me apareció una noche desamparado, y yo le di calor y fui un padre para él. Era mi hijo. Que los deudores paguen sus deudas, recitó Rosso con su acento litúrgico. Y que el que causa dolor lo sufra también, corroboró la mujer. Arma de Crumarí el Matacán, ven y ayúdanos en este trabajo. Que muera el hombre que te mató. Que lo blanco no maten más a lo negro. Las 7 cabezas se habían inclinado hacia el suelo y los brazos de Rosso y de la mujer se movían con precisión y solemnidad. Yo no podía ver lo que hacía, pero lo imaginaba. Debía estar manipulando el cuerpo de la serpiente, el pañal, el muñeco tendido en el suelo entre las 4 velas. Cuando volvieron a su posición anterior,
Rosso y la mujer extendieron los brazos hacia adelante, con las manos abiertas, y el primero comenzó a recitar una especie de letanía. Podere de la vida oculta, arma de Crumarier Matacán, sopla tu soplo de muerte sobre este preparado y trae a Guillermo el Musiú por su propio paso. Con la licencia del día de hoy y de los grandes poderes, que padezca dolor y que la sangre se le pudra en las venas y la vida se le vaya y la palabra le farte y el corazón no le lata más. Poderes de la más harta valía, arma de todo lo que murieron por mano ajena, soplen aquí un soplo frío y que la tripa de la cascabel caminen sola su camino y que su sangre más fría que la muerte bañe el corazón del que quitó tu preciosa vida, Crumarier Matacán, hijo de Cervelión. Cuando cayó tenía los ojos entornados. La mujer habló entonces y dijo: que así sea. Que así sea, repitieron los otros a coro. En las manos tendidas de la mujer había manchas rojas y húmedas, manchas de sangre de la cascabel. Yo sentía vértigo, náuseas. Pegué el rostro contra el piso de tierra y respiré el acre olor de aquel suelo que tantos negros habían pisado.